Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí. Agradezco por la invitación a esta charla. Y bueno, eh, me pidieron un tema que es bastante amplio sobre complicaciones graves durante el embarazo. Al yo estar analizando y pensar cómo dirigir la charla hacia ustedes, que me pidieron que fuera muy general, pues obviamente al hablar de complicaciones graves durante el embarazo, estas son muchas. Creo que sí. No cambia. Bueno, entonces obviamente estoy obligado a hablarles un poco sobre la situación actual de la mortalidad materna en el país, porque obviamente me voy a dirigir hacia esas complicaciones graves que causan mortalidad materna. Justamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el año pasado, en el 2017, publicó su informe de país sobre la situación de mortalidad materna con datos del año 2014-2015, donde sigue siendo las primeras tres causas de muerte: hemorragia con el 46%, hipertensión con el 30% y sepsis con un 12%. Aborto se cuela como la cuarta causa y otras causas que no están bien especificadas. Los invito a leerlo, es un informe bastante especificado. Y obviamente esto es reflejo de un país en vías de desarrollo como toda la región y como otros países. Lo que sí cabe resaltar en este informe de país es que la razón de mortalidad materna ha ido a la tendencia en la disminución. Para el año 2007 estaba en 138 por cada 100.000 nacidos vivos y la del 2015 está en 108 por cada 100.000 nacidos vivos. Eso obviamente es importante y es algo que cabe rescatar en cuanto a las estrategias implementadas por el ministerio. Siguiente, ahí está. Entonces, cuando uno habla de gravedad, primero no deberían existir muerte materna. Y el impacto que tiene esto es porque también es un indicador de desarrollo del país y es como nos vemos ante el mundo. Entonces, cuando la muerte es la alternativa, muy pocas cosas están contraindicadas y muchas veces es el talón de Aquiles en el manejo de la paciente obstétrica. ¿Será que le hago, no le hago, le pongo, no le pongo? Y ante una circunstancia que amenaza la vida, estoy obligado a hacer cualquier intervención o la intervención necesaria, obviamente justificada desde el punto de evidencia científica, que obviamente tenga resultados para mejorar la sobrevida de estas pacientes. ¿Cuál es la importancia de manejar la paciente obstétrica? ¿Cómo diferencio yo una paciente obstétrica? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Mande? Las implicaciones que tiene la población obstétrica, a diferencia de la población no obstétrica, obviamente es que es una paciente totalmente distinta a la población promedio o la población obstétrica por los cambios fisiológicos que hay que conocer y hay que entender. Me voy a referir a algunos más adelante. Guardan una fisiología única y tienen desórdenes específicos que son propios del embarazo y del puerperio, como ya vamos a ver. Sufren cambios importantes a nivel del sistema cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico y endocrinológico. Y obviamente la hemorragia periparto, la preeclampsia, el hígado graso agudo del embarazo, los desórdenes tromboembólicos e infecciones puerperales son propios del embarazo. Entonces, aún más este reto se da porque tenemos dos pacientes en uno, ¿verdad? Que está el feto. Y en muchas de las situaciones críticas en la paciente obstétrica, obviamente se vuelve un signo vital. Si la mamá está bien, si logramos compensar a la madre, el bebé va a estar bien. Esta es una regla que siempre hay que tomar en cuenta. Siguiente. Entonces, ¿cómo está la situación afuera de nuestro país? La prevalencia de la paciente obstétrica crítica es aproximadamente del 1%. Cuando uno lee ese porcentaje dice afortunadamente es poco, pero cuando ve los números fríos, como vamos a ver una revisión sistemática que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre muerte materna,
se dan cuenta que los números son abismales. La gran diferencia entre países ricos y países pobres en cuanto a mortalidad, pues es también abismal, donde no solo hay aspectos desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista social, cultural, político, económico, que son garantías que debe generar el Estado hacia los servicios de salud, disponibilidad de recurso tanto humano como de recurso para la atención de calidad para estas pacientes, que obviamente son competencias que deben ejecutar las autoridades correspondientes. Siguiente. Pero sí existen factores de riesgo, porque la mayoría de mortalidad materna o muertes maternas son prevenibles, que básicamente se relacionan y tienen un impacto importante en la mortalidad materna. Es imposible tener un cambio radical en la reducción de mortalidad materna si yo no mejoro estas variables como país. Minorías étnicas, la edad y bajo nivel socioeconómico. Siguiente. Eso conlleva a que las pacientes no tengan cuidados prenatales adecuados y yo no puedo identificar factores de riesgo potencialmente complicables en estas pacientes que acudan tardíamente al hospital cuando se complican y obviamente cuando ya llegan ya tienen puntajes o su pronóstico es muy pobre porque su mortalidad está elevada. Siguiente. Y esa es la principal causa, lo principal que nos pasa. Los sistemas de referencia, los accesos a la salud, las carreteras, que no hay ambulancia en el servicio de salud porque no tiene llanta, no tiene gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas importantes que hay que mencionar porque obviamente esa reducción de mortalidad materna sí hay que resaltarla, pero obviamente falta mucho para que esa parte mejore. Entonces, la paciente obstétrica tiene una susceptibilidad aumentada a falla renal aguda, porque vamos a ver los cambios renales, las infecciones por la inmunidad comprometida desde el punto de vista relativo, coagulopatía por los cambios a nivel de los factores de coagulación, eventos tromboembólicos, porque usted bien sabe que es la única situación fisiológica que tiene la tríada de Virchow, es el embarazo. Y no solo por eso, sino que también esos cambios a nivel de los factores de coagulación llevan a una disminución de la actividad fibrinolítica y eso hace que tenga más riesgo de padecer eventos tromboembólicos. Incluso en países desarrollados, es la primera causa de muerte. Diabetes por efecto hormonal, por eso se hace el screening no solo a las 24 y 28 semanas como vamos a ver, sino desde la primera consulta ahora para diagnosticar pregestacional. Hemorragia intracraneal, principalmente relacionada a trastornos hipertensivos. Recuerden que la principal causa de muerte en preeclampsia por estudios anatomopatológicos a las pacientes muertas por trastornos hipertensivos en el 50-75% es hemorragia cerebral. Por eso la evaluación neurológica es muy importante en todas las pacientes obstétricas que se complican. Ese es probablemente el primer signo que se altera y es su primera alerta para hacer intervenciones y poder salvar una vida. Broncoaspiración por los cambios fisiológicos, obviamente más por efecto mecánico, por efecto hormonal que disminuye la motilidad intestinal y eso genera que la paciente sea más susceptible a broncoaspiración, que se llama el síndrome de Mendelssohn, ¿no? Porque él lo describió. Y obviamente, como ya mencionamos, patologías específicas y propias del embarazo que hay que conocer. Siguiente, porque no quiere. Ahí está. Puede ser. Ahí está. Esta es la revisión sistemática que les hablaba de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Siguiente, por favor. Donde si se dan cuenta, denle varios clics ahí. En países desarrollados, que es esta línea de acá en amarillo, las causas de muerte, eventos tromboembólicos en un 13.8%, hemorragia en un 16%, hipertensión en 12.9%, lo que les mencionaba, eventos tromboembólicos en países desarrollados. En regiones pobres como la nuestra, o en países en desarrollo, es sepsis, hipertensión y hemorragia. Pero des en cuenta con la parte de hemorragia.
se mueren 2.400 mujeres. Uno dice, es poco, ¿no? Pero el porcentaje es 16%. Y en países o en regiones en desarrollo, sabiendo que África es uno de los países con mayor mortalidad en el mundo, que casi que representa 1/3 de la mortalidad materna mundial, es 27%. A nivel latinoamericano es 23%. Entonces el porcentaje no es sustancial. Siguiente. Entonces cuando uno hace el cálculo, me tomé la tarea de hacer los cálculos numéricos. No. Hacia adelante, por favor. Ajá. Los países desarrollados tienen aproximadamente 14.000 mujeres que presentan hemorragia y de esas 2.400 mueren. Comparado con nuestros países, 2,5 millones que presentan hemorragia, 650.000 mueren, ¿verdad? Ahí sí se nota la diferencia, que es sustancial. Siguiente. Aquí es la parte que hablamos de la región latinoamericana. Siguiente. Producto de esto, ahora sí. Producto de esto, se hace un cálculo e independientemente de la región donde se encuentre, una paciente que sangra desde el punto de vista obstétrico tiene 166 veces probabilidad de muerte. Por eso es importante y por eso sigue siendo la primera causa de muerte. Entonces, ¿cuáles son? Hay muy pocos factores prevenibles desde el punto de vista epidemiológico que uno pudiera mejorar. El no control prenatal está más que demostrado, porque es donde yo puedo identificar factores de riesgo, yo puedo identificar el inicio de una complicación, yo puedo identificar comorbilidades que tenga la paciente. Recuerden que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos en el campo de infertilidad, se están embarazando mujeres de edad avanzada con comorbilidades ya asociadas y muy probablemente no se compensa adecuadamente esa comorbilidad. Entonces, cuando la paciente se embaraza y empiezan esos cambios adaptativos del embarazo que cualquier mujer sana es capaz de adaptarse y no complicarse, la mujer que tiene una predisposición para o una comorbilidad no controlada, obviamente no se va a adaptar a esos cambios fisiológicos del embarazo. Y obviamente la no disponibilidad, que ya hablábamos, que tiene mucho que ver, no solo el personal médico entrenados, el personal de salud, sino también la disponibilidad de los recursos y la garantía de un servicio de calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de prevenir la mortalidad materna o reducirla? Desde el punto de vista de complicaciones en el primer trimestre, principalmente abortos, que déjeme decirle que a pesar que la estadística que les presenté, que es de un par de años atrás, dice que en países desarrollados los eventos tromboembólicos es la primera causa de muerte. El año pasado en Estados Unidos la hemorragia rebasó los eventos tromboembólicos siendo la primera causa de muerte. Y bueno, dice es un país desarrollado. Su causa fue embarazos ectópicos, pero sí fue hemorragia la primera causa de muerte. Y el boom que fue hace un par de meses, 3 meses atrás, de que la raza negra obviamente tenía mayor mortalidad. Entonces, se hablaba de un aspecto discriminatorio, pero eso ya ellos se encargarán de discutirlo. Sabiendo obviamente de que la raza negra tiene predisposición a muchas patologías, está más que claro, ¿no? En la parte de la hemorragia posparto, pues el MATEP, ¿verdad? El manejo activo del tercer periodo, si uno hace un adecuado manejo activo del tercer periodo, va a disminuir la mortalidad materna por hemorragia. Otra causa es el parto obstruido, pues básicamente aquella paciente tal vez identificar con diabetes, con macrosomía, yo puedo pues identificar una posible distosia en el trabajo de parto, pero más nada. Y en cuanto a los trastornos hipertensivos, pues no hay nada. La única medida, pero es una intervención terapéutica, es el sulfato de magnesio. Pero como vamos a hablar más adelante, para yo prevenir una eclampsia necesito tratar 70, ¿verdad? Sigue siendo la mejor intervención, ningún medicamento la ha superado, por eso se sigue haciendo desde el punto de vista costo-beneficio. Entonces, ya entrando en materia de las principales complicaciones graves en el embarazo que causan muerte y dándoles una visión general y global de la situación en el mundo y en nuestro país, pues obviamente el tema es durante el embarazo, pues no voy a hablar de hemorragia posparto, entendiendo que es la mayoría
de causa en nuestro país de muerte materna por hemorragia. En cuanto al primer trimestre, la hemorragia durante el embarazo, pues son condiciones como lo son el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica o la mola, ¿no? En el segundo y tercer trimestre voy a enfocarme básicamente en dos patologías que son las más frecuentes, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoincerta y la placenta previa. Existen otras anomalías placentarias, inserciones velamentosas del cordón, vasa previa, etcétera, son menos frecuentes y regularmente se van a manifestar con sangrado y por ejemplo la vasa previa que se asocia a alta mortalidad fetal intraútero, pues obviamente los va a obligar a interrumpir el embarazo de forma rápida. Entonces, el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, bueno, ahí se ve un útero vacío y una masa anexal con un embrión, ¿no? Es más que obvio. Regularmente la presentación clínica es una paciente que les va a llegar del primer trimestre con hemorragia y dolor abdominal. Si está roto, probablemente inestable por un shock hemorrágico, y obviamente ahí el abordaje es una laparotomía exploratoria. Sin embargo, el abordaje laparoscópico ha tomado mucho auge y ha abordado esta patología, incluso en algunos protocolos de algunos hospitales, principalmente Europa y americanos, y aquí creo yo también. El abordaje laparoscópico de emergencia está disponible y se puede operar a la paciente desde ese punto de vista. Sospecharla, pues obviamente cualquier sangrado del primer trimestre con HCG beta positiva, que ustedes hagan un rastreo y no evidencien nada dentro del útero, ¿verdad? El punto de corte de nivel de HCG beta para yo visualizar un embarazo ectópico es entre 1500 a 2000 unidades transvaginalmente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una HCG beta cuantitativa con esos niveles, tengo que ver el embarazo ectópico. O ya tengo que verlo por lo menos intrauterino, y si no está es porque está afuera. Lo otro es el aborto. No voy a entrar en materia del aborto, hay muchas definiciones de aborto, aborto completo, aborto incompleto, aborto frustrado, aborto retenido. Esto va a depender de las características clínicas en cuanto a los orificios cervicales, las características de los hallazgos, si hay restos o no hay restos, si hay presencia del embrión dentro de ya muerto, que sería el retenido, y eso va a expulsión. Lo que quede claro del aborto básicamente que es un abordaje donde yo tengo que evacuar el útero, excepto en el aborto completo, ¿no? Pero en el aborto incompleto esa paciente va a aspiración manual endouterina si tiene una edad gestacional estimada de 12 semanas o un útero menor a 12 centímetros u orificios cervicales menores de 2. Si tiene un útero mayor de 12 u orificios cervicales mayor de 2 centímetros, va a curetaje. Y la enfermedad trofoblástica gestacional, pues obviamente también es otra entidad que necesita evacuación, pero obviamente lo que tengo que ver aquí es un seguimiento más estricto a mediano plazo, porque estas pacientes pueden a los 6 meses desarrollar enfermedad trofoblástica gestacional persistente y eso ya requiere intervenciones más específicas con agentes medicamentosos como metotrexate, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la placenta previa, por definición, es la inserción parcial o total de la placenta en el segmento inferior del útero, causa el 20% de las hemorragias en el tercer trimestre y son 4 tipos. Esto está muy sensible. 4 tipos. La tipo 1 o la tipo 2, que es la de inserción baja y la marginal, que es dependiendo de la distancia de que esté el borde de la placenta hacia el orificio cervical, se clasifican como no oclusivas y esa paciente regularmente está estable, el sangrado es mínimo, puede tener parto. Aunque si está inestable y el sangrado es importante, pues indudablemente evaluar el parto sería mucho riesgo. Y obviamente las oclusivas, que son la tipo 3 o 4, que es la que ocluye parcialmente el orificio cervical interno, y la placenta previa total, que la ocluye totalmente. Ese es el abordaje, indudablemente, probablemente sea por cesárea. Esto se adelantó. Esa es la mitad de la charla. Bueno.
Entonces, ¿cuál es la importancia que radica en la placenta previa? Existen factores de riesgo predisponentes. Paciente con endometritis, paciente multípara, con cicatrices anteriores, con cicatrices uterinas, paciente que ha tenido legrados, tabaquismo, tumores uterinos o anemia. Toda paciente con placenta previa, independientemente que tenga o no estos factores de riesgo, yo estoy obligado a pensar en un acretismo placentario. El acretismo placentario ha aumentado su incidencia debido al aumento de cesáreas, eso es a nivel mundial. Incluso el Colegio Americano cambió las definiciones en cuanto al trabajo parto activo, ya no es 4 centímetros, es arriba de 6 centímetros, porque muchas de las pacientes en esa fase no avanzaban y terminaban en cesárea. Esto lo hace principalmente para reducir la tasa de cesáreas, producto de este problema, porque el acretismo placentario es una entidad o un escenario desafortunadamente catastrófico porque casi nunca se diagnostica prenatalmente. Regularmente es un hallazgo transoperatorio o transparto. La paciente empieza a sangrar y la paciente termina en una cirugía de control de daños, en una histerectomía y en un choque hemorrágico, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una placenta previa y le hacen cesárea y no sale la placenta, no hagan legrado, no la arranquen, mejor piensen en acretismo placentario y hagan el tratamiento de histerectomía. Hablo un poquito al respecto, no voy a profundizar mucho, pero sí hay estudios que comparan, incluso la FIGO sacó un consenso sobre enfermedad, sobre el espectro de acretismo reciente, hace 2 meses, y comparan el manejo conservador, que es dejar la placenta y darle metrotexate o no darle nada, versus un tratamiento radical que es la histerectomía, cesárea histerectomía. Los expertos abogan por el tratamiento radical, ¿verdad? Ahora bien, el otro brazo, manejo conservador, ¿le doy metrotexate o le dejo la placenta y no le doy nada? Se ha visto que los resultados son los mismos, incluso las pacientes que recibieron metrotexate tuvieron más complicaciones secundarias, efectos adversos por metrotexate, que no darles nada. Pero hay que ver también el perfil social, cultural y educacional de la paciente, que es esa paciente que tiene que regresar, tiene que estar en visitas mucho más seguidas, y si ella pues va a cumplir con eso, se puede dar la opción, pero regularmente se trata de hacer el tratamiento radical con cesárea histerectomía. Y la conducta. Si ustedes tienen una placenta previa tipo no oclusiva o tipo oclusiva, pero el sangrado no es importante para generar cambios hemodinámicos en la paciente, es decir, la mamá está estable, el feto está estable, yo puedo optar por un manejo conservador bajo una vigilancia estricta. El manejo conservador solo es para alcanzar la maduración pulmonar, esa paciente seguro va a sangrar, ¿verdad? Una vez se pierda el compromiso o haya compromiso materno-fetal, el abordaje cambia y hay que interrumpir el embarazo independientemente de la edad gestacional. Si no, va a perder las 2 vidas, ¿no? Esto como que se traba. En cuanto al desprendimiento de placenta, pues obviamente, sí, cámbialo porque esto está como que se traba el botón. Ah, va, perfecto. Bueno, donde regrese. Regrese. Ahí. El desprendimiento de placenta, pues obviamente la separación de la placenta de su localización o su sitio de inserción normal, después de las 20 semanas de gestación y antes del nacimiento. Recuérdense que antes es un aborto, antes de las 20 semanas. La incidencia es relativamente baja, pero altamente complicable y los desenlaces no son muy buenos. Se asocia mucho a muerte perinatal hasta en un 30%. Siguiente, y eso va a depender del porcentaje de desprendimiento de placenta.
Obviamente en el ultrasonido, aquí está más que evidente, el sangrado retroplacentario y la placenta, ¿no? Hay diferentes factores de riesgo que son más de causas que factores, como los trastornos hipertensivos, que es una de las principales causas, edad materna y paridad, extremos de edad y extremos de paridad, carencias nutricionales, traumatismo, que es otra causa importante y frecuente, la ruptura prematura de membranas ovulares pretérmino también, las trombofilias que pasan desapercibidas, porque obviamente el diagnóstico aquí es un poco pobre y obviamente es de alto costo. Hábitos tóxicos, principalmente el uso de cocaína, que esa paciente que les llega con antecedente de uso de cocaína, piensen en desprendimiento de placenta, miomatosis uterinas y el uso de misoprostol. Eso es poco frecuente, está descrito obviamente y por eso lo menciono, porque por ejemplo en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital General, las inducciones se hacen con misoprostol y realmente siempre cuando uno hace el análisis de muerte materna, hay más de algunas se asocia al misoprostol, pero la incidencia es muy baja para la cantidad de pacientes que inducimos con misoprostol. Siguiente. Presentación, pues obviamente va a ser una hemorragia distinta a la de la placenta previa, que la placenta previa es un sangrado rutilante, brillante, espumoso, de aparición brusca y regularmente es indolora. Aquí no. Aquí el sangrado puede ser incluso hasta escaso porque puede haber hemorragia oculta, regularmente el hematoma se queda retroplacentario o el sangrado sí persiste y se queda ahí. Es un dolor abdominal porque la sangre empieza a infiltrar el útero y eso genera una característica que se llama el útero leñoso, ¿no? La paciente se queja mucho de dolor abdominal y cuando uno palpa el útero es un útero totalmente contraído, que es lo que llamamos hipertonía uterina. Las complicaciones, pues obviamente un shock hemorrágico, coagulopatía, porque ese hematoma retroplacentario empieza a liberar productos de degradación de fibrinógeno y hace que la paciente de por sí, como hablamos al principio, ya es susceptible para trastornos de la coagulación, sea muy tarde el abordaje y las intervenciones que se puedan tomar. Muerte fetal, obviamente, por el desprendimiento. Siguiente. Entonces, el abordaje básicamente va a depender del compromiso materno-fetal. Si la paciente está estable y el desprendimiento de placenta es menor al 20%, se puede dar una maduración fetal siempre bajo vigilancia porque regularmente esos desprendimientos progresan. Indudablemente cuando se pierde el bienestar fetal o la estabilidad materna, pues hay que intervenir a través de cesárea. Ahora bien, existe una excepción. Si el bebé hay un óbito, o sea, ya está muerto por el desprendimiento y la paciente está estable y está en trabajo de parto, porque regularmente esa infiltración de sangre y esa hipertonía genera que la labor de parto sea rápida, puede llegar a tener parto si está estable. ¿Sí? Siguiente. Entonces las complicaciones ya hablamos, tal vez específicamente el útero de Courvalier, que es la infiltración de sangre al útero, es un útero tigreado, así se describe, porque cuando entra a la cesárea es un útero inmenso que está infiltrado de sangre. Y el embolismo de líquido amniótico, porque obviamente por la disrupción de la interfaz placenta-útero pasan elementos de líquido amniótico y la circulación materna y aquella paciente que es predisponente para desarrollar embolismo de líquido amniótico, que al final es una vasoconstricción a nivel de la circulación pulmonar y que el diagnóstico ya no se hace post-mortem, sino pues ni modo, ya existe la nueva definición de embolismo de líquido amniótico donde yo a través de una ecocardiografía puedo diagnosticar que esta paciente con alta sospecha de embolismo de líquido amniótico y hacer el diagnóstico. Siguiente. Entonces la importancia radica en que usted tiene que identificar tempranamente las posibles complicaciones, estabilizar a la paciente. Eso es muy importante y ya les voy a mencionar por qué. El ABC siempre, solo que en obstetricia pasa a ser CAB. Recuerden que la unidad fundamental de la vida es la célula y la célula funciona a través de energía y a través de oxígeno. Circulación, perfusión, ¿verdad? Yo necesito que esa sangre lleve el oxígeno y los nutrientes y AB, que es la parte del manejo de la vía aérea y la oxigenación para garantizar que ese tejido funcione adecuadamente. Doble acceso venoso de la cintura para arriba, es decir, en brazos, yugulares o subclavios. En la embarazada no se utiliza debajo de la cintura por la compresión aorto-cava, ¿de acuerdo? Y obviamente la transfusión de hemoderivados. Deben relación 1-1-1, me refiero sangre, plasma y plaquetas. Producto de que esa paciente es altamente susceptible a coagulopatía. Por eso incluso en el algoritmo, como lo vamos a mencionar,
para diagnosticar trombosis, el dímero D, es tan inespecífico en el embarazo que sale del algoritmo diagnóstico y de manejo del eventos tromboembólicos. Siguiente. Y por eso les mencionaba, estabilice a la paciente antes de referirla, porque el tiempo es vida. Mire la probabilidad de muerte que tiene esa paciente a los 10 minutos, 20%. Y mire a los 30 minutos, 80% de probabilidad de muerte cuando inicia el sangrado. Es decir, los minutos cuentan con esta paciente, por lo tanto, empiece a intervenir. Si no tiene un banco de sangre disponible, empiece líquidos, haga intervenciones para tratar de parar el sangrado y refiérala, pero lo más estable que pueda. Siguiente. Trastornos hipertensivos, que es otro talón de Aquiles, obviamente es una entidad que no se puede prevenir. Actualmente incluso se han tratado de establecer modelos predictivos a lo largo de los años. Lo que está más ahora en boga son los marcadores angiogénicos séricos, el costo es alto y básicamente me predice que la paciente puede desarrollar preeclampsia o no. El problema es el alto costo y el problema es que ¿qué hago si la paciente sale con una predicción para desarrollar preeclampsia? Nada. El tratamiento es la interrupción del embarazo, ¿verdad? Toda paciente, por eso las recomendaciones fuertes, tanto el Tax Force, que es americano, del Colegio Americano en el 2013, que vamos a hablar de ello, sacó las nuevas definiciones y la única intervención para prevenir muy probablemente complicaciones o mortalidad asociada a preeclampsia es la identificación temprana de factores de riesgo. Solo existe una medida que probablemente tiene un impacto, no en la mortalidad, porque ya está demostrado que no tiene un impacto en la mortalidad, pero sí en la severidad de la enfermedad, que es el uso de la aspirina. El uso de la aspirina antes de las 16 semanas, después ya no funciona. En aquella paciente clasificada de alto riesgo, que según el Colegio Americano es aquella paciente que tuvo un parto prematuro antes de las 34 semanas por preeclampsia, o que ha tenido 2 o más embarazos con preeclampsia. Esa paciente, si ustedes le identifican esos factores, en el primer trimestre se le inicia aspirina a dosis de 100 a 150. El Tax Force dice 60-80 porque esos estudios en el 2013 arrojaron esos resultados. Actualmente hay evidencia que menciona que hay mucho mejores resultados a las dosis que les estoy mencionando, 100 a 150 hasta 36 semanas o hasta interrumpir el embarazo. Siguiente. Epidemiológicamente hablando, la incidencia varía dependiendo de donde la revise, una media del 6 al 8% de la frecuencia o la incidencia de preeclampsia, responsable de 1/3 de las muertes a nivel mundial. Obviamente la de inicio temprano tiene peor pronóstico perinatal por la edad gestacional. El embarazo múltiple que triplica el riesgo, y aquí lo que hay que sacar a resaltar es lo que él mencionaba, de que muchas pacientes añosas están siendo embarazadas a través de tecnologías de fertilización con morbilidades asociadas. Regularmente la hipertensión crónica. La hipertensión crónica es esa paciente altamente potencial para desarrollar preeclampsia severa. Y la paciente con preeclampsia severa, un 10 a un 20% desarrollan síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es una complicación de la preeclampsia. No es una enfermedad independiente, no es una enfermedad hematológica. Quien la describió puso las iniciales y dijo hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Son criterios de severidad de la enfermedad, ¿sí? Que nos están hablando que hay una disfunción. Y obviamente, siguiente, el síndrome de HELLP sí se vuelve pronóstico en esas pacientes. Esa es la importancia del síndrome de HELLP. Siguiente. Entonces hay múltiples factores de riesgo bien estudiados, nuliparidad, la multiparidad, ya mencionamos lo de la aspirina, si se dan cuenta el antecedente de preeclampsia en embarazos anteriores es el principal factor de riesgo, ¿verdad? Que aumenta. La nuliparidad, la multiparidad, la obesidad, historia familiar de preeclampsia y comorbilidades como la hipertensión crónica, la enfermedad renal, diabetes y la enfermedad inmunológica, principalmente SAF o el síndrome de antifosfolípidos y lupus. Siguiente. Entonces, en general, para no hablar mucho de la fisiopatología, porque es bastante extensa, hasta el día de hoy no se sabe específicamente cómo es, pero molecularmente se han estudiado muchas situaciones. Es una enfermedad multifactorial, multicausal, y la importancia radica que es multisistémica, es decir, la mujer se muere por disfunción orgánica. Es un estado de hipoperfusión, es decir, hipoperfusión no es igual a hipotensión.
La hipertensión por vasoconstricción puede generar hipoperfusión, ¿de acuerdo? Y eso genera ese daño endotelial propio de la enfermedad que va a provocar una disfunción de diversos órganos que al final hace que colapse la madre. Siguiente. Entonces el Task Force en el 2013, estas son las nuevas definiciones, los 4 grupos: hipertensión crónica, que ya sabe usted que antes del embarazo padece la presión, o que se diagnostica durante el embarazo y que persiste 6 a 12 semanas posparto. La gestacional, 140-90, sin proteinuria. La preeclampsia, la preeclampsia 140-90 después de las 20 semanas, con proteinuria, con síntomas sistémicos de los diferentes órganos que afectan, que ya hablamos y vamos a hablar. Convulsiones o eclampsia, convulsiones asociadas a una paciente con preeclampsia, y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta o sobreagregada, aquella paciente hipertensa crónica con datos de preeclampsia. Siguiente. Sin embargo, con preeclampsia ya no es leve ni severa, ya no es leve, moderada, severa, eso cambió. Ahora es preeclampsia, con o sin criterios de severidad. Y los criterios de severidad no es más que una disfunción de órgano y de muchos órganos. El punto de corte de presión es 160-110 para severa, y es un corte arbitrario. Y eso viene a raíz del concepto de autorregulación cerebral. Es decir, en la población no obstétrica, que es 180, 110 o 120, que es el concepto de emergencia hipertensiva, se ha visto que es cuando se pierde la autorregulación cerebral. Por los cambios hemodinámicos a nivel circulatorio y los cambios hormonales producidos por el embarazo, caen las resistencias y obviamente esa curva se desplaza un poco hacia la derecha, lo que nos permite un punto de corte menor. Pero se ha visto que pacientes con 120, 80, con 130, 80 convulsionan, es decir, pierden la autorregulación cerebral. Así que no es sine qua non, pero obviamente es un punto de corte para yo intervenir, es decir, para dar terapia antihipertensiva. Proteinuria ya no es obligante para preeclampsia. Es decir, si usted tiene acceso a una orina 24 horas en su hospital o donde trabaja, hágala. Si la paciente tiene 140-90 y no tiene ningún síntoma y usted quiere diferenciarla de una hipertensión gestacional. Si no, si ya tiene cefalea, ya tiene visión borrosa, ya tiene epigastralgia o tiene datos de disfunción de órgano, ya no le haga proteinuria, esa paciente es preeclampsia severa. Ya no es obligante, usted ya no tiene que perder 24 horas para hacer el diagnóstico de preeclampsia, porque en esas 24 horas se puede complicar con un desprendimiento, con un edema agudo de pulmón, con una eclampsia, con una hemorragia, con un infarto agudo del miocardio. Criterios de severidad: trombocitopenia debajo de 100.000, falla renal, creatinina mayor a 1.1, disfunción hepática, transaminasas el doble de lo normal, el doble de la paciente, o sea, de sus basales, porque en teoría debe llevar un control prenatal adecuado y tener unas basales. Dolor en epigastrio o dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué ya no se utiliza el corte de 72 de transaminasas? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo dijo Sibay. El problema es que Sibay hizo ese estudio en su hospital, Estados Unidos, pero él agarró todo el departamento y no solo habían pacientes obstétricas. Entonces sacó la media de los hallazgos que obtuvo y ya se dieron cuenta que eso no es así. Por eso es 2 desviaciones estándar o el doble de sus basales. Edema pulmonar, que nos habla de una prácticamente falla cardiopulmonar, es una emergencia hipertensiva. Ese es el concepto que quiero que quede claro. La preeclampsia, por definición, es una emergencia hipertensiva y así es como se la voy a presentar y como debe ser el abordaje. Y las alteraciones visuales o cerebrales, que es la eclampsia. Siguiente. Entonces, complicaciones de la preeclampsia. Clasificadas por órgano: sistema nervioso central, ceguera por desprendimiento de retina, stroke hemorrágico o hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, y la encefalopatía posterior reversible o el PRES, que no es más que una encefalopatía hipertensiva. Ese es el concepto patológico. ¿Por qué? Los obstetras nos inventamos el concepto de PRES o de encefalopatía posterior reversible. Ni es tan posterior ni es tan reversible. Cuando uno revisa las series de los estudios originales donde nace el concepto de encefalopatía posterior, se da cuenta que no solo estaba afectada la región posterior: lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo parietal. Y tampoco es tan reversible porque ya está demostrado que aproximadamente un 60-70% de estas pacientes quedan con déficit cognitivo, ¿verdad?
A nivel cardiopulmonar, siempre es les pongo la precordalgia porque se llama angor preclámptico realmente el concepto. Mucha paciente la ignoramos o no le hacemos caso cuando dice, doctor, me duele el pecho. Una de las complicaciones es infarto agudo del miocardio de ese paciente, ¿sí? Y la hipertensión refractaria, la SIRA o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es la principal causa de ingreso a cuidados intensivos por complicaciones de preeclampsia en Estados Unidos, y el edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón en preeclampsia es mixto, tiene un componente cardiogénico y tiene, porque un tercio de esas pacientes, de las pacientes preeclámpticas, tienen difusión diastólica, ¿sí? Con 100 cc se pueden hacer una falla, ¿ya?, de volumen. Por eso es muy importante el monitoreo de la excreta urinaria, de la infusión de líquidos. Traten de no sobrecargar a esas pacientes, de manejarlas no más 80 cc por hora, ¿sí? Y la hipoxia, les puse el 95 en rojo porque es la única forma para garantizar la oxigenación también para el feto. En la población obstétrica es 92, ¿verdad? En obstetricia 95, si tiene menos de eso, apóyenla con oxígeno. A nivel hematológico, pues obviamente como es más susceptible a coagulopatías y a sangrados, pues esta paciente va a recibir hemoderivados seguramente, y esa paciente tiene altos riesgos de tener complicaciones secundarias a la terapia transfusional. Hemorragia, eventos tromboembólicos, recuerden, el hecho que una paciente haya sangrado no significa que no sigue teniendo riesgo para eventos tromboembólicos. 24 horas después de usted controlar el sangrado, esa paciente debe recibir, dependiendo de la clasificación en cuanto a factores de riesgo, una medida de tromboprofilaxis, sea mecánica o sea con medicamento. A nivel renal, me ha costado un poco el concepto de terapia de reemplazo renal temprana en esas pacientes obviamente con disfunción renal severa, pero sí, en nuestras pacientes no se puede esperar a que haga la falla ventilatoria, a que haga una falla renal y que no pase 24 o 48 horas sin orinar y esperar un PUN de 100 y una creatinina en 7 para hemodializar. Esos criterios son de población obstétrica, en nuestra gente no, ya vamos a decir. Y obviamente por los cambios fisiológicos. Ustedes saben que el bicarbonato normal de una paciente obstétrica no es 24, es de 18 a 21, y el percentil 50 está en 20. Eso no es acidosis, es algo normal compensatorio a la alcalosis respiratoria, porque aumenta la frecuencia, baja el CO2. El CO2 es esa forma de compensar esa caída del bicarbonato y una forma de que el feto pueda eliminar el CO2 a la circulación sistémica materna. Por lo tanto, 28 a 32 el CO2 es normal, 35 a 45 es totalmente patológico en la paciente obstétrica, cosa que es normal en la no, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Incluso la hipercapnia produce hipertensión sistémica fetal y eso puede tener consecuencias, acidosis y muerte, ¿no? A nivel hepático, pues obviamente la falla hepática aguda, pueden desarrollar falla hepática aguda, existen patologías que se llaman imitadores de preeclampsia, como el hígado graso agudo, el embarazo, por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico, es muy difícil diferenciarlas, pero esas pacientes son las que hacen más esa falla hepática aguda. Y el hematoma hepático, que se vuelve un escenario también catastrófico. El hematoma hepático, las que tienen mejores resultados son aquellas que se les hace un abordaje de ligadura de la arteria hepática. Obviamente ya el manejo se vuelve interdisciplinario y un manejo en equipo donde yo necesito un cirujano vascular para esa intervención. Si ustedes tienen un hallazgo incidental transoperatorio de una preeclampsia de un hematoma, llame al cirujano para que le ligue el paso. Son las que mejores resultados han tenido. Si se ponen a drenarlo, si se ponen a coagular, no va a parar de sangrar, va a terminar empacada con cirugía de control de daños y muy probablemente los resultados sean fatales. Y obviamente las fetoplacentarias que hablamos, restricción oligoamnios, abrupto placentario y muerte fetal, ¿no? Siguiente. El punto de corte ya hablamos, ¿no? 160, 110, eso o más requiere intervención. ¿Por qué? Porque todas las complicaciones que les mencioné anteriormente son sistólicas dependientes. ¿De acuerdo? Siguiente. Por eso no llegamos al 180, bajamos a 160, es arbitrario. ¿Qué intervenciones? Sulfato de magnesio, ¿verdad? Ya les mencioné que es la única intervención y no ha podido ser superada a lo largo de la historia de la obstetricia por otro medicamento para prevenir las convulsiones y para tratarlas una vez la paciente convulsiona. Traten de no utilizar benzodiazepina. La costumbre de usar diazepam
en un servicio donde no tienen para manejar adecuadamente la vía aérea, y voy a hablar un poquito de vía aérea justificando el tratar de no usar diazepam, porque deprime el sistema, la respiración. La vía aérea en la embarazada, por los mismos cambios del embarazo, que está edematizada, aumento de la vascularidad, hace que sea 4 a 5 veces más difícil que en la población no obstétrica. 10 veces más de que no pueda intubarla y 13 veces más de que muera por manejo de vía aérea. Y el anestesiólogo lo sabe. Eso se ha demostrado a través de los scores que usan los anestesiólogos, que es el Malampati, donde la paciente en el primer trimestre es un Malampati 1, o sea, todo está bien, y en el tercer trimestre es un Malampati 3 o 4. Y cuando la tengo que intubar no pueden intubarla. Entonces el manejo avanzado de la vía aérea es indispensable. Y no voy a esperar a que la paciente me haga falla ventilatoria y yo tengo un escenario de corredera donde yo no puedo controlar nada y la paciente, porque ya les mencioné, que no tiene buffer, no tiene reserva porque no tiene bicarbonato, aparte por el cambio a nivel pulmonar, la capacidad residual funcional cae, la paciente no tolera apnea, ni siquiera 10 segundos. Y esa paciente en 30 segundos de apnea les va a hacer colapso, les va a hacer paro, les va a hacer arresto cardiopulmonar. Entonces eso es lo que yo trato de darles el mensaje de que traten de identificar tempranamente, hacer una intervención oportuna y no esperar a que colapse totalmente la paciente, porque los resultados en el manejo del colapso de la paciente obstétrica, la supervivencia es mucho más pobre que en la población no obstétrica. Alrededor del 8% de mortalidad en la población no obstétrica, 6% en la población no obstétrica. Debe ser continuado por al menos 24 horas posparto o 24 horas después de la última convulsión. Es decir, si la paciente tuvo su parto y convulsionó a las 6 horas, a partir de la convulsión, 24 horas. Se están haciendo estudios ahora si solo 6 horas, 12 horas posparto, 24 horas es la norma, lo demás todavía está en investigación. Pacientes posconvulsión, si convulsiona, a pesar de tener sulfato, le dan otro bolo de carga. Vuelve a convulsionar, otro bolo, 1 a 2 gramos. Vuelve a convulsionar, llama al anestesiólogo que se le intube y la maneja como un estatus epiléptico. ¿Sí? Pero asegure vía aérea primero, antes de poner el medicamento, porque si no, no va a poder manejar la vía aérea. Recomendación de la evidencia 1A es la mejor, por eso no ha sido superado por nadie. Y la dosis, 4 a 6 gramos de carga en 20 a 30 minutos y 1 a 2 gramos hora. Eso ya dependerá del protocolo. Si me preguntan cuál es la diferencia de 4 y 6, ninguna, y entre 1 y 2, ninguna. Ya está demostrado que 4 y 1 gramo por hora es más que suficiente y no se tiene mayores diferencias de resultados. Siguiente. Obviamente esta diapositiva solo es para decirles que pueden vigilar a la paciente clínicamente, no necesitan medirlo, ¿verdad? Que tenga buena diuresis, que tenga adecuados reflejos, ¿verdad? Y que no tenga compromiso respiratorio. Ustedes pueden monitorizar adecuadamente a esa paciente. En mi poca experiencia solo he visto una paciente que muera por intoxicación por sulfato magnesio, regularmente no lo hace. Los niveles terapéuticos 4.8, 8.4, pero obviamente no hay disponibilidad de medición en todos los servicios. Siguiente. ¿Qué medicamentos puedo utilizar? Los que están aceptados, avalados por tanto las guías americanas como las guías europeas es la betalol, hidralazina y nifedipino, primera línea. Probablemente la betalol no tengamos mucho acceso. Hidralazina y nifedipino sí, que son los peores, pero bueno. Hidralazina porque tiene el efecto de taquicardia refleja, esa paciente se puede descompensar. Y el nifedipino porque puede producir hipotensión muy severa. Y acuérdense que bajo el concepto que es una emergencia hipertensiva, yo en 1 hora debo controlar por lo menos bajarle un 10 al 20% la presión arterial. Y segunda línea, se han estudiado muchos medicamentos, la nicardipina creo que para mi punto de vista y según los estudios es la mejor por su perfil hemodinámico, por su perfil a nivel del sistema nervioso central, pero es muy costosa, no está disponible en todos los países. La betalol lo pueden usar en infusión también, el esmolol, nitroprusidato, nitroglicerina. Pongo nitroprusidato en rojo porque acuérdense que tiene moléculas de cianuro y puede producir toxicidad fetal, tengan mucho cuidado. Y obviamente en la paciente eclámptica empeora el edema cerebral, así que tratar de evitarlo en esas situaciones. Nitroglicerina es muy buena principalmente en aquellos pacientes que hacen edema u pulmón, por el efecto a nivel de la circulación pulmonar, dilatador, ¿no? Siguiente. Esquemas hay, los que ustedes pueden utilizar dosis tope de un medicamento y luego empezar otro medicamento, o utilizar
2, 3 dosis de un medicamento y luego 2, 3 dosis de otro medicamento. Lo que sí les digo, y basados en estos esquemas, siguiente, es que usted tiene 60 minutos para controlar la emergencia hipertensiva. Siguiente. 10 a 20%, siguiente. Esa es mi meta. Reducir en la primera hora de un 10 a 20%. Yo no la puedo interrumpir con esas presiones, porque va a pasar todas las complicaciones que les mencioné. Stroke hemorrágico, infarto del miocardio, hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez yo logre esta meta, 150 a 100, yo ya estabilicé a la paciente y puedo interrumpirla. ¿Sí? Obviamente el tratamiento de la interrupción, y eso va a depender de indicación materna o indicación fetal, darle parto cesárea, no es indicación de cesárea el trastorno hipertensivo, ¿verdad? Siguiente. Tal vez le puse esta diapositiva porque dije, bueno, ¿a quién le puedo dar manejo expectante? Manejo conservador, tacha, ya no. Ya se demostró que solo se asocia a un aumento de la morbimortalidad materna y perinatal. Hay un estudio que se llama el estudio MEXPRE, de los pocos estudios que lo demostró. Entonces, expectante, ¿no? Maduración pulmonar fetal y luego evalúo la interrupción del embarazo. Aquella paciente que no se controla con los antihipertensivos, la que convulsiona, la que hace falla cardiopulmonar, la que se le desprende la placenta, la que hace coagulopatía, trombocitopenia, disfunción de los diferentes órganos o que se evita el bebé. Eso, ya no, son fáciles, ¿no? No creo que haya mayor problema en eso. Siguiente. Y el GEL, ¿no? Se los puse, ya hablamos de él, los criterios, cómo se hace el diagnóstico. Lo que tienen que saber o la importancia es que aumenta la incidencia de hematoma subcapsular a nivel hepático, la falla renal, la eclampsia y la encefalopatía hipertensiva. Es pronóstico. ¿Sí? Siguiente. La terapia transfusional en la preeclampsia o en el síndrome de GEL es igual que en la población obstétrica. Menos de 20.000 o entre 20 y 50 si hubiera cirugía o que tenga sangrados activos. Eso no ha cambiado. Eso lo dicen las guías internacionales de hematología. Sepsis, que es la otra causa, ¿no? Los focos más frecuentes en la población obstétrica es la coriamnionitis, obviamente, en aquella paciente con ruptura, la infección del tracto urinario, la pielonefritis, la neumonía y obviamente el aborto séptico que ya mencionamos un poquito al principio. Siguiente. Epidemiológicamente sigue siendo una de las principales causas de muerte y de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Los cambios fisiológicos del embarazo, porque acuérdense que hay una leucocitosis, aumenta un poco la frecuencia cardíaca, aumenta un poco la frecuencia respiratoria. Eso hace que muy probablemente no identifiquemos tempranamente y oportunamente a un paciente con sepsis. El estreptococo del grupo A es el que más se asocia a muerte, no es el más frecuente, es el que más se asocia a muerte. Siguiente. Aquí está, es estadística del CDC Atlanta en Estados Unidos. Sepsis está ahí arriba como una de las principales causas de muerte. En Australia 12% y el estreptococo del grupo A 25 a 50% de las causas de muerte materna. El más común es E. coli por el foco urinario y por el foco de corio, ¿no? Por eso damos ampicilina en la ruptura de membranas. Retraso en el diagnóstico es el talón de Aquiles en sepsis, no reconocerla tempranamente, por eso se han creado herramientas de detección temprana como vamos a ver, y siempre considerar, siguiente, al feto como un signo vital. Si el feto está bien, si sus pruebas de bienestar fetal están bien, es porque yo estoy garantizando perfusión y oxigenación en la madre. Siguiente, sepsis no es indicación de interrupción, a menos que sea corio, ¿verdad? Corio es interrupción del embarazo. Le hablaba, ¿no? Tratar de identificar temprana y oportunamente la sepsis. Se han creado un montón de scores, de sistemas donde usted le da un punteo. En la población obstétrica tiene una adecuada sensibilidad y especificidad. En la población obstétrica están los mismos, pero se llaman modificados para población obstétrica porque le cambian las variables fisiológicas. Lo que evalúan es frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Sin embargo, no han sido validadas en su totalidad, por lo tanto su uso no es universal. Algunos hospitales lo utilizan, pero, siguiente, este es un ejemplo de una de ellas. Si se dan cuenta, son bastante complejas, ¿no? Uno debería señalizar y clasificar a la paciente de riesgo en el servicio o en el hospital donde se encuentre, vigilarla, descartar un foco infeccioso y manejarla como tal. Siguiente. Existen factores de riesgo para sepsis, raza negra, y por eso insisto en la raza negra, porque en Estados Unidos se volvió un tema
bastante álgido. Hace poco, obesidad, bajo nivel educacional, pobres cuidados prenatales o ninguno, desnutrición, diabética, inmunosupresa, anemia y la ruptura prematura de membranas ovulares prolongada principalmente. Siguiente. Agentes causales ya hablamos, E. coli, tanto antenatalmente, y el estreptococo, que es el que más mata, ¿no? Siguiente. Y la corio, existen los famosos criterios de Gibbs, ¿no? Pero no son tan certeros como creemos. La descarga purulenta, la irritabilidad uterina y la fiebre son datos más que obvios de que la paciente está infectada. Recuerden que hasta un 20% de las pacientes pueden desarrollar corio sin ruptura y el principal agente es el E. coli. Un 10% de las que tiene corio puede desarrollar bacteremia. El diagnóstico cultivo program y el tratamiento va dirigido al foco, ampicilina, por eso damos ampicilina por el agente causal, ¿no? Genta o clinda, dependiendo de la disponibilidad que tenga. Siguiente. Y obviamente cuidado con la genta por la falla renal, ¿no? Bueno, en cuanto a la sepsis, ¿cómo se aborda, cómo se maneja? La campaña de supervivencia a la sepsis en el 2016 redefinió la sepsis y redefinió el abordaje y el manejo de la sepsis como tal. Entonces ahora la definición de sepsis es aquella paciente que desarrolla disfunción de órgano, que compromete la vida causada por una mala respuesta del hospedero a la infección. Y el shock séptico pues obviamente es una falla circulatoria, celular y metabólica asociada a sepsis que aumenta la mortalidad. Que por definición es aquella paciente que se choca o se hipotensa, ¿verdad? A pesar de que yo le doy líquidos, a pesar que yo tengo un vasopresor. Siguiente. Entonces estos son los puntos importantes del abordaje en cualquier paciente con sepsis o con infección, ¿sí? 30 cc por kilo es los líquidos que usted le va a dar para reanimarlo en las primeras 3 horas. La paciente tiene 80, 60, usted estima el peso, empieza a darle bolos de líquidos a 30 cc por kilo, es decir, 7 por 3, digamos que pesa 70 kilos, 2 litros, no más que eso, en una paciente de 70 kilos. No recupero presión, puedo iniciar vasopresores o aminas. Indudablemente ahora los estudios demuestran que usted puede empezar los dos al mismo tiempo, porque entre más rápido recupera yo la presión para garantizar perfusión a órgano y perfusión uteroplacentaria, disminuye la morbimortalidad. Bueno, y esto ya son más de cuidados intensivos. Obviamente necesito iniciar antibióticos en la primera hora de amplio espectro, dirigidos más que todo a la sospecha o al foco que yo tenga sospecha, ¿no? Transfundir si tiene hemoloína menor de 7 y si se ventila. Estos son los parámetros y las metas de resucitación, que es garantizar una presión media de perfusión de 65 como mínimo, ¿verdad? Debajo de eso no es normal, ¿de acuerdo? No se garantiza la perfusión uteroplacentaria y no digamos la de otros órganos. Entonces la paciente termina en falla multiorgánica y muerte por falla multiorgánica. Por eso se mueren las pacientes. Siguiente. Entonces es un algoritmo que sacó las guías australianas, que me parece muy fácil reconocer. El QuickSOFA evalúa 3 variables: presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 22 y alteración neurológica. Ya les dije que el órgano que más mata es el cerebro. Si yo tengo uno de esos 3 alterados, esa paciente entra a un servicio de vigilancia, monitoreo más estricto, y obviamente si estoy pensando en sepsis, tengo obligación de tomarle cultivos, laboratorios, iniciar antibióticos, ¿verdad? Y el manejo respectivo que ya mencionamos. Garantizar oxigenación y garantizar perfusión, ¿sí? Ya hablamos líquidos, 20 a 30 cc por kilo, o aminas si en caso no recupero la presión prontamente. Siguiente. Antibiótico la primera hora, ¿por qué? Si yo no tengo para tomar cultivos, eso no es contraindicación para yo empezar el antibiótico. Obviamente, preferiblemente se toman antes de la dosis del antibiótico, ¿no? Porque solo en un 40% salen positivos. ¿Por qué? Por cada hora que yo me demore, aumenta la mortalidad materna en 8%, que yo me demore iniciando los antibióticos, ¿sí? Entonces yo le estoy dando las pautas que tienen impacto en la mortalidad de las principales complicaciones en la paciente obstétrica. Obviamente el feto se vuelve un signo vital, ¿verdad? Puedo evaluarlo a través de ultrasonido, de perfiles biofísicos o cardiotocografía o NST, trazos. Y si no hay, estos son los criterios de QuickSOFA.
Algunos los han modificado para obstetricia, entonces le suben 2, 3 respiraciones, le bajan la presión sistólica a 90. Indudablemente la paciente que va a estar alterada va a estar sustancialmente alterada cualquiera de estos factores. Luego me pregunto, ¿tiene disfunción de órgano? Siguiente. Si no tiene, siguiente, pues continúo mi monitoreo y mi antibiótico. Si sí llega a desarrollar, ya obviamente se vuelve un manejo interdisciplinario. Esa paciente, si estoy en un hospital, deberían de haber equipos de respuesta rápida para la evaluación continua, para el monitoreo continuo, incluso debería ser conocida por terapia intensiva por si esa paciente es altamente complicable y termina en cuidados intensivos. Siguiente. Y bueno, esas fueron las 3 principales causas de muerte y eso es realmente el abordaje que uno debería de hacer para tener un impacto en la mortalidad materna. Voy a mencionar otras muy someramente, porque si no nos vamos a tardar mucho, porque hay muchas complicaciones. Siguiente, pero que me parecen bastante importantes. La diabetes gestacional, pues obviamente ya el concepto de cribado no solo es a las 24 o 28, sino desde la primera cita. Yo puedo hacer el one step o el de un paso, que es básicamente una glicemia preprandial o una hemoglobina glicosilada. El punto de corte de la hemoglobina cambia, ¿no? 5.6. O el doble que todos conocemos, que es darle una prueba de glucosa, ¿verdad? Una prueba de tolerancia a la glucosa. Si eso está alterado, yo pues los valores que tenga a la hora, 2 horas, 3 horas, yo puedo guiarme bajo el CUSTAN o bajo el National Data Group, ¿no? Los criterios ahí están, con 2 que tenga alterados hago el diagnóstico y el one step con 1 que tenga alterado tengo que hacer diagnóstico. La importancia de esto radica en que obviamente la intervención temprana, que es nutricional y de ejercicio, debe iniciarse. Si la paciente no mejora luego de esas intervenciones, va a requerir terapia con medicamentos. Si la paciente es pregestacional, es decir, diabética tipo 2, pues, tiene hipoglicemia antes, se ha visto que la metformina se puede utilizar durante el embarazo. La gliguría también, más en Europa, ¿no? Sin embargo, por el efecto a esta edad gestacional, que es meramente hormonal placentario, ya la metformina probablemente no le va a controlar su hiperglicemia y requiere insulina. Por eso el Colegio Americano insiste en que la insulina sigue siendo la de primera línea. Dosis, dependiendo del trimestre, 0.7 a 1. Lo que yo les digo es la dosis suficiente para mantener metas, para mantener controlada a esa paciente, para evitar estas complicaciones: macrosomía, restricción y distosia. Parto distóxico, recuerden, causa de muerte materna. El punto clave aquí, y como estamos hablando de complicaciones, la paciente obstétrica hace cetoacidosis con menos de 250 miligramos por decilitro de glicemia. Tengan mucho cuidado. No la dejen tan a la ligera. Tuvo su parto y todo bien. Evalúen frecuencia respiratoria, evalúen datos de deshidratación. Si tienen acceso a una gasometría, hágensela, porque esa paciente, recuérdense que tiene una inanición acelerada y es más susceptible a desarrollar cetoacidosis diabética con niveles menores de 250 y no cumple con los criterios de la población no obstétrica, que yo tengo que tener 400, 500 o hasta 600 según estado hiperosmolar. Siguiente. Asma. Asma por cambio de clima, yo estoy un poco enfermo. Asma, 30%, la regla del 30%, 30% mejora, 30% empeora y el resto se queda igual. Lo que sí les he de decir, y tal vez el punto clave aquí, es que ese 30% que empeora siempre descarten un proceso infeccioso. La reactivación del asma regularmente es por eso y es neumonía el principal evento. El diagnóstico por espirometría no cambia, obviamente hay cambios fisiológicos en el embarazo que la hacen más difícil, pero si una paciente se presenta con hiperreactividad bronquial, yo estoy obligado a clasificarla según el GINA en base a la frecuencia de síntomas matutinos o en la noche, y el tratamiento no difiere mucho. Realmente es igual en la población obstétrica que obstétrica. Lo que sí tengo es garantizar una adecuada oxigenación, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, ya para terminar, como obviamente en países desarrollados es una de las primeras causas de muerte, no puedo dejar de hablar de eventos tromboembólicos o de enfermedad tromboembólica. La paciente obstétrica, por lo que ya hablamos, es mucho más susceptible a desarrollar eventos tromboembólicos, principalmente en el tercer trimestre, periparto, posparto. El 80% son trombosis venosa, principalmente en el lado izquierdo, y eso es en toda la población, no solo no obstétrica, por la parte anatómica, ¿no? Y el 20% tromboembolismo pulmonar.
9% de causa de muerte materna en Estados Unidos. Opciones terapéuticas, es decir, qué anticoagulantes puedo utilizar, heparinas de bajo peso molecular, ¿verdad? Enoxaparina, dalteparina y tinzaparina son las opciones. ¿A quién le voy a dar profilaxis o a quién le voy a dar terapéutico? Siguiente, dosis, me refiero a dosis terapéutica. Va a depender de cómo yo clasifique a la paciente en un riesgo bajo, en un riesgo intermedio, en un riesgo alto, ¿verdad? Ahí están los factores de riesgo. Si la paciente pues, es de alto riesgo, obviamente tenemos la obligación de darle tromboprofilaxis con medicamentos. Siguiente. Y vean, esta diapositiva la puse, tanto, este es el Royal College o el colegio, como el colegio americano, solo que en Gran Bretaña, básicamente el que rige allá en Europa. El algoritmo es muy similar al del colegio americano y el dímero D sale del algoritmo diagnóstico de trombosis. ¿Por qué? Porque no es específico. No pierdan tiempo haciendo dímero D ante la sospecha de una trombosis. Si usted tiene una embarazada y sospecha clínicamente una trombosis, inicie tratamiento y después descarte, ¿sí? Si lo confirma, siga su tratamiento, ¿de acuerdo? El Doppler es el que toma importancia aquí. Yo hago un Doppler y confirmo la trombosis, ¿verdad? Ya vienen después otros estudios y yo sospecho, obviamente, si tengo trombosis, estoy obligado a descartar un tromboembolismo pulmonar, debo de hacer una angiotomografía o un scan de ventilación-perfusión, lo que tenemos acceso es la angiotomografía, ¿no? Y ahí confirmo el tromboembolismo y ya pues la intervención radica basado en eso. Siguiente. Siguiente. Y bueno, este es un panorama general de las complicaciones que considero son las más graves durante el embarazo y algunas de las intervenciones que puedan llegar a tener un impacto en la morbimortalidad materna y que, si se dan cuenta, termina siendo un indicador de país y un reflejo ante el mundo de cómo estamos. Si tienen dudas o preguntas, estoy para servirles.